Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios eterno, en esta hora, oh Cristo, venimos ante ti a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, a recordar, oh Cristo, el día tan especial que se conmemora hoy, oh Dios. Padre Celestial, tu entrada triunfal en Jerusalén, Señor. Gracias, Padre, porque entraste como Rey, porque tú eres el Rey del universo. Gracias, Padre, porque un día entraste en nuestras vidas, Señor. Permite, oh Cristo, que en este día también tú puedas entrar en muchos corazones como Rey, Señor, de cada vida y de cada persona. Bendice esta iglesia, bendice tu pueblo, bendice a cada hermano que ya está aquí para recibir palabra tuya y para adorarte de corazón. Bendice a los hermanos que ven el camino, Señor. Glorifícate, Cristo. Toma control de cuanto se va a hacer y a decir en esta tu casa. Ayúdanos a serte fieles y perdónanos, Dios, en cuanto te hemos fallado. En el nombre de Jesús. Amén. El Domingo de Ramos y la Pascua son tradiciones cristianas muy queridas. El Domingo de Ramos siempre se celebra el domingo antes de la Pascua, día de resurrección. Según los cristianos, el Domingo de Ramos es una celebración para honrar la entrada victoriosa de Jesucristo en Jerusalén. Aunque esta fue una ocasión especial y alegre para la celebración de tus seguidores, este evento tuvo lugar hacia el final de los días de Jesús en la tierra, antes de ser crucificado. La historia dice que cuando Jesús entró en Jerusalén en un asno, en un rito, los asnos significan paz y humildad. Sus seguidores tendieron palmas de árboles, entre otros objetos, frente a su camino, lo que demostró un respeto inquebrantable. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado triunfalmente por una multitud como el Mesías. Jesús iba montado en un asno y sus seguidores le recibieron al grito de bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy es un día muy especial, mis hermanos, para el pueblo de Dios. Vamos a alabar a Dios y vamos a entonar alabanza a nuestro Dios de corazón. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabemos a nuestro Dios a través del himno Loor está a Cristo el Rey. Loor
Tú eres nuestro Rey. Tu reino no es de este mundo, lo sabemos de buena ley. Tampoco es un reino para los soberbios y poderosos. Es para gente humilde y piadosa. Viniste a este mundo a buscar los incultos y pecadores. Te rodeaste de gente sencilla y pescadores, para así tus palabras poder continuar cuando vos os tuvierais que marchar.
estemos a sus pies, muchos lo habrían de rechazar. Pero aún así, burrito y jinete prosiguen acercándose hacia el destino que no tiene otro camino. Cruz de amor la que persigue, y aquel santo morirá y sagrará por la humanidad. Cada clavo martillado, cada miembro mutilado, será el sol en la oscuridad. Por eso Pollino y Jinete se adentran en mansa entrega. Conocen la sangre por correr, que conocen el final también, y la resurrección espera. Cuando haya alcanzado al Padre, volverá con su gloria divinal, con corona de rey, con poder sobre el universo y con la misma humildad. ¡Arre, burrito! Lleva a Jesús a morir por nosotros, a morir en la cruz, para que esta Pascua una vez más renazcamos con Él a una vida de paz. Dios les bendiga. Esta es la semana más importante para el pueblo cristiano, ¿verdad?
será el siguiente. Y el último lo leemos todos juntos. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Use su Biblia, busque su Biblia. Marcos, está ahí puesto. Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Marcos. Amén. ¿Ya? Recuerden que yo leo un capítulo y un versículo, ustedes leen el otro. La entrada triunfal en Jerusalén. Lo que tienen esta Biblia está en la página 1004. ¿Ya? Amén. Lea cuando le corresponda a usted, mi hermano. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betsabé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está cerca de vosotros, y luego entréis en ella, hallaréis un pollito atado, en el cual y sacarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También Muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Todos juntos, mis hermanos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así mismo puesto en pie, tengo nuestro hermano Felipe Michel, que dirige la oración pidiéndole a Dios que Dios bendiga a su siervo que ha escrito la palabra en esta hora. Agradecido, Padre, por este día que tú nos has dado, por el tiempo de acción de gracia, el tiempo de oración a ti. Y ahora que nos disponemos, Señor, a oír tu palabra, Señor, a seguirnos alimentando, rogamos tu bendición sobre el siervo, sobre cada uno de nuestros corazones también, para que podamos entendernos, Señor, y podamos poner también en práctica todo lo que tú, Señor, has puesto en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito, hermanos, si usted se sienta bien, volver a abrir sus Biblias en el libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, por favor, los hermanos que tienen los celulares, pónganlo en silencio, pónganlo en modo de avión, que nadie te llame, no conteste las llamadas. Un rato pasa rápido. Les aseguro que hoy voy a predicar bien rápido. Le invito a que usted se ponga en pie y que usted siga conmigo la lectura en el versículo 11. Voy a hacer énfasis al final en este versículo. Versículo 11. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Miren la primera parte. Y entró Jesús en Jerusalén. Y entró Jesús, ¿dónde? En Jerusalén. Padre amado, te doy gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque en esta tarde nos permite entrar en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tú hables, oh Padre, a nuestras pobres vidas, mira nuestras necesidades espirituales, nuestras escaseces, que muchas veces somos responsables por no estar atentos de tu palabra. Pero tu misericordia es grande
y poderosa. Y tú nos ayudas a mantenernos fieles a ti. Te rogamos que en esta tarde tomes esta pobre palabra humana y la hagas poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es precisamente, hermanos, la entrada de Jesús en Jerusalén, uno de los acontecimientos más importantes que creemos y seguimos los cristianos alrededor del mundo. Hace más de 2000 años se cumplió una profecía en parte donde dice en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Este relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, muchas veces la gente dice, ¿sería una entrada triunfal? Sí, yo creo que sí. Los 4 evangelios recogen este acto como algo importante que el Espíritu Santo puso en el corazón de los que escribieron los evangelios. El evangelio de Marcos lo escribe de una manera exquisita. Juan también lo escribe en medio de Lucas, y también Mateo tratan sobre este gran acontecimiento. El Espíritu Santo siempre ha tratado de revelar al pueblo lo que es necesario e importante. Yo creo que la entrada triunfal es un acto importante que debe ser recordado por la cristiandad y por nosotros cada día. Solamente en pensar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es motivo de que tenemos alabanza perpetua a nuestro Dios. A través de la historia cristiana, este evento ha sido recordado. El profeta Daniel, de una manera extraordinaria, en conversación con el arcángel Gabriel, habla de un acontecimiento que iba a pasar. Y es la revelación de las 70 semanas. Dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y enviar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Las 70 semanas de años comprende un periodo de 490 años, y este periodo de años hasta que aparezca el Mesías prometido, y terminará con el anticristo y la abominación que se ha de levantar en el templo de Jerusalén. En el año o en la época cuando reinó el rey Artajerjes, dio una orden real de construir el templo y las murallas. La entrada triunfal de Jesús se cumplió de una forma parcial en la profecía de Daniel, porque Jesús vino y caminó por las calles de Jerusalén en el año 30, en cumplimiento con la palabra profética, a los 483 años. Por eso es que tenemos que leer la Escritura y ver la historia del pueblo judío. En la profecía de Daniel se especifica, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y esta profecía se cumplió tal como el profeta lo anunció y lo escribió, y como lo escuchó de Gabriel el arcángel. Ahora el reloj profético está detenido. Falta una semana por cumplirse. Se han cumplido 69 semanas de la visión de Daniel. El pueblo de Dios a veces está como parado y los acontecimientos se están adelantando.
Falta una semana. ¿Cuándo ocurrirá el cumplimiento de la semana que falta? La iglesia de Jesucristo será alzada en cualquier momento al cielo. Un acontecimiento que se ha predicado hace más de 2000 años y se sigue anunciando en la tierra. Cuando la iglesia de Jesucristo no esté en la tierra, se va a implantar el gobierno totalitario opuesto a Dios. De esto hemos hablado muchas veces y lo vamos a seguir hablando. Un gobierno que se unificará en el poder económico, político y religioso de una manera extraordinaria. Con la ayuda de Satanás, el líder que ha de surgir tendrá una capacidad tan grande que la gente mirará en él el hombre adecuado, el hombre provisto de un conocimiento y de un lenguaje exquisito para unir las naciones, la política, la economía y la religión. Todo será controlado, los hombres serán un lote más con un número definido. Este proceso mundial de un nuevo orden se está hablando en la palestra pública. La gente está diciendo que en el año 2030 el mundo habrá de sufrir un colapso y habrá una unificación monetaria, política. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y se cumplirá la 70 semana profetizada por Daniel. El pueblo judío será engañado por el nuevo gobierno que se instalará. La iglesia no estará presente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. ¿Cuándo vendrá Cristo? Cuando se manifieste el proceso de abominación en el templo. Se está proyectando ya la construcción del tercer templo de Jerusalén. El anticristo romperá un pacto fijado con el pueblo judío. El pueblo judío pensará que el Mesías que está ahí es el Mesías prometido. Comenzará entonces el proceso de la gran tribulación, como lo dice el Señor en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido jamás desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Hermanos, lee la Biblia. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos finales. La iglesia de Jesucristo en cualquier momento colapsa de la tierra. Todo se cumplirá de acuerdo al calendario de Dios. El evento de la entrada de Jerusalén fue cuidadosamente planeado por Jesús. Él mostró que era Dios. Él posee dominio sobre los animales. Todo Él lo trazó de acuerdo al plan divino. En esta tarde, hermanos, queremos tocar tres aspectos importantes que creemos necesario que el pueblo de Dios comprenda y sepa. Quizás muchas veces hemos leído Marcos capítulo 1, muchas veces hemos oído hablar de las palmas alzadas. Y es importante ver cosas que están en el texto que nos pueden ayudar a afianzar más nuestro conocimiento en las cosas de Jesús y en las cosas de Dios. Están ahí en Marcos capítulo 11 y quiero que estén ahí en el versículo 1, por favor, pongan en la pantalla. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Es precisamente frente al monte de los Olivos, pero en el monte de Sión, cuando Jesús vendrá y pondrá su pie en el monte de Sión, y ahí se terminará la gran tribulación. Después miré, dice en Apocalipsis 14:1,
Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Allí los montes de Sión y los montes de Olivos se enfrentan unos a otros. Hay un gran valle. Allí se da la batalla de exterminio de aquellos pueblos que se han de levantar contra el pueblo de Israel. Hoy se está viendo una guerra y la gente está como diciendo: no va a pasar nada. La guerra que usted está viendo hoy es el comienzo y la alianza de muchos países asiáticos que van a querer venir contra el pueblo de Israel. Precisamente Jesús pondrá su pie allí en aquel monte, y con él los 144,000 que fueron sellados de todas las tribus de Israel, y que el maligno, el imperio que se va a formar en la gran tribulación, no podrá dañarlo. Ellos serán los que van a proclamar el evangelio en las naciones. Ahí, en aquel momento, quedará destruido el anticristo y serán echados en el fuego de azufre el anticristo y el falso profeta que engañó a tantos en la tierra, según Apocalipsis 19:20. El monte de los Olivos es considerado hoy y siempre ha sido un lugar sagrado por el pueblo judío. Ahí está, en el monte de los Olivos, podemos encontrar acontecimientos importantes bíblicos que allí se desarrollaron. Es allí exactamente en Hechos capítulo 1 donde Jesús fue alzado y lo vio los discípulos por última vez. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Muchas veces vemos palabras y todo tiene un significado bíblico y todo tiene un cumplimiento profético. El segundo aspecto que vemos en el texto es que Jesús podía haber entrado a Jerusalén caminando como lo había hecho muchas veces. No sabemos cuántas, pero Jesús muchas veces entró a Jerusalén. Pero ahora dice en el versículo 1 que Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, versículo 2: y a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Jesús está preparando su modo de transportación. Jesús ha hablado a sus discípulos y le ha indicado extensamente y cuidadosamente el lugar exacto donde pueden encontrar el pollino atado. No tienen que preguntar, exactamente seguir las instrucciones. El pollino que servía de medio de transportación. Pero dice el texto que aquel pollino tenía una característica: que nadie, ningún hombre, lo había montado. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y la pregunta que nos hacemos muchas veces hemos predicado sobre este texto: ¿dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaban los sacerdotes que no se daban cuenta que Jesús, el que estaba pasando por Jerusalén en aquel momento, era el Cristo vivo? Aquel pollino era muy difícil que un hombre pudiera montar en él. Los que conocen de estos animales saben que son un poco rebeldes cuando no son bien domesticados. Se requiere tiempo para poder ser usado en forma de transportación, para llevar cargas o llevar personas. Pero nuestro Señor no escogió entrar en Jerusalén en un enorme corcel, en un enorme caballo, como lo hacían los vencedores, como estaban acostumbrados quizás los romanos cuando saqueaban
a una aldea, a una nación, donde se llevaban de allí sus trofeos y sus riquezas, y entraban con una gran procesión, con una belleza extraordinaria. No, Jesús entró en un pollino, como un hombre de paz. El pollino que nadie había montado. Se pone de manifiesto que Jesús también es Dios y que Él domina sobre todas las cosas, incluso en los animales no domesticados. Y una característica que aquel pollino antes no había sido utilizado en nada. Hay un versículo que habla sobre que cuando se iba a bautizar algo sagrado debía no ser utilizado por otra persona. Dice: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La vaca alazana es un prototipo del sacrificio de Cristo, el hombre idóneo, adecuado, sin mancha, sin pecado. Jesús, en la entrada a Jerusalén, revestía esta característica. Él era Dios, y lo que Él iba a montar se consideraba también sagrado. Pero hay algo que llama la atención, como Jesús todo lo deja en su lugar adecuado. Dice en el versículo 3, la segunda parte: si alguien le dijera a ustedes por qué hacen eso, ustedes le contestarán: porque el Señor necesitará algo de los hombres. Si Dios es Dios y todo es de Él, el Señor necesitará algo de nosotros. Muchas veces la gente dice: yo me consagraré al Señor cuando ya esté viejito, porque ahora voy a vivir mi vida. Y la pregunta es: ¿el Señor necesita algo de nosotros, o somos nosotros los que debemos de buscar a Dios y necesitamos a Dios con poder en nuestros corazones? Muchas veces Jesús, en su ministerio en la tierra, tuvo que valerse de lo prestado. Jesús no tenía nada. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Jesús vivió su vida como un hombre pobre. Por eso en aquella ocasión que alguien le preguntó: Señor, yo te seguiré donde tú quieras que vayas, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar sus cabezas. Jesús, cuando estuvo en su misión en la tierra, en aquellos 3 hermosos años de gozo, de alegría, de sanidad, en la barca que se movió en el mar de Galilea, eran prestadas. Cuando celebró la última cena con sus discípulos, el aposento alto que se reunió con ellos era prestado. Y para colmo, su cuerpo sin vida se colocó en una tumba prestada. En segundo lugar, hermano, el texto de Marcos señalan y proclaman que Jesús fue anunciado rey. Dice en el versículo 7, están conmigo, dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. En la instrucción de que Jesús hizo a sus discípulos, no le dijo que pusieran nada en el pollino. ¿Dijo algo? ¿Dijo algo? No. Él solamente dijo: hay un pollino, desatarlo y tráiganlo. En ese voy a entrar. Quizás ellos ni sabían, se sorprendieron a la orden, porque Jesús
se mueve y actúa en el momento adecuado. Todo se actúa en el momento de Dios. Pero ellos hicieron algo extraordinario. Sus discípulos dicen que echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. En actos de bondad, en actos de amor, en actos de agradecimiento. Aquellos apóstoles sabían que estaban en presencia del gran Dios entre ellos. Como dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Aquel Juan que podía decir, aquel verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria. Todas aquellas prendas externas eran importantes para las personas tenerlas. Cubrían su rostro, cubrían su cuerpo del frío. Pero ellos dieron sus prendas como símbolo de dignidad personal. No le importaba qué pasaría después con sus prendas, si le iban a volver a recuperar. Para ellos querían que su Señor entrara en Jerusalén, en aquel pollino, de forma placentera y cómoda. Es muy probable que Jesús no haya montado y tenía costumbre de montar en burros ni en caballos. Pero no solo sus discípulos brindaron sus ropas, sino que dice en el versículo 8, están conmigo, y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se hacía de forma humilde, tranquila. Jesús no era de aquellos que trataba de divulgar su fama. Recordemos que muchas veces que él sanaba a alguien, le decía, ve y no diga nada a nadie. Jesús sanó a mucha gente. Jesús dio mucha bendición a mucha gente. Jesús trató de una manera personal a mucha gente. Mucha gente vio la pasión de Jesús por las almas. Mucha gente vio a Jesús cómo él podía perdonar en medio de una multitud que quería matar a alguien con piedras. Y Jesús, con pasión y con amor, le habló a la mujer y le habló también a la multitud. Cuánta gente agradecía a Jesús por sus actos. Y no hacía mucho que Jesús había salido de Betania y habían visto con sus propios ojos el gran acontecimiento de la resurrección. Lázaro había sido resucitado de entre los muertos después de 3 días, muerto y puesto en una cueva. La gente sabía que estaban en presencia de un gran hombre, del Dios encarnado. Estaba allí él rodeado de aquel pueblo. Y por eso que aquel acto de entrega de la ropa era un acto que se hacía a los reyes, como simbolizando que el que estaba caminando era un rey. En Segunda de Reyes, capítulo 9:13, hay un acontecimiento que la gente adoró y dio de alguna manera la alabanza, el agradecimiento al rey Jehú. Y entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Aquel pueblo estaba reconociendo que Jesús es rey. Y no solo la procesión era ofreciendo sus ropas, sino que también aquella gente, dice el versículo 8, la segunda parte, que ellos cortaban ramas de los árboles y las tendían, ¿dónde? Por el camino. Esas ramas de palmeras parecían las que tenemos aquí en esta tarde. Nos recuerdan las palmeras que hay en Apocalipsis 7:9. En el proceso de la tribulación, hermanos, mucha gente, tristemente, mucha gente no será alzada al cielo. Mucha gente que conoce el Evangelio, que están envueltos en cosas que no tienen que estar metidos,
no serán lanzados al cielo. Tendrán que sufrir el periodo de la tribulación y muchos con su vida tendrán que pagar la salvación. Pero el Espíritu Santo no se va a ir. El Espíritu Santo estará en el proceso de la gran tribulación. Y los 144,000 judíos sellados estarán por el mundo entero anunciando el mensaje. Y muchos serán salvos. Dice en Apocalipsis 7:9: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La multitud en aquella ocasión, en aquella mañana, en aquella tarde gloriosa, en aquel año que Jesús entró, en el año 30 de nuestra era, muchos agradecidos por el Jesús sanador, por el Jesús salvador. Habían dos grupos. En aquel momento habían dos grupos. Versículo 9, versículo 10. Dos grupos. ¿Están conmigo? Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, ¿cómo decían? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre Daniel que vive. Hosanna en las alturas. Es el mismo cántico que se usó cuando Jesús nació. El cántico que aquellos ángeles podían cantar. Hosanna en las alturas. Los que iban delante y los que iban detrás. Es posible que cuando Jesús venía en camino a Jerusalén, aquellas gente que estaban allí en el alto de Betania se enteraron que Jesús venía. Recordaron que la semana que se celebraba la Pascua, venía mucha gente de diferentes lugares para celebrar la victoria del pueblo judío de la opresión de Egipto. Mucha gente venía detrás. Era un mensaje que se escuchaba a larga distancia. Sabían que estaba pasando Jesús. El Espíritu Santo va con el pueblo de Dios siempre. Aquella multitud en agradecimiento podía decir: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. El motivo de que el pueblo de Dios cada día puede decir Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna, ellos la conocían perfectamente. Era como diciendo: salva ahora, salva ahora. Ellos estaban recordando el Salmo 118, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El reino de Dios es ahora un reino invisible. Un reino que nace en el corazón arrepentido. El que cree en Jesús como su único y exclusivo Salvador. Aquel que puede restaurar. Aquel día, en la entrada de Jesús en Jerusalén, no le reconocieron como Salvador. Aquella gente deseaba un libertador. Aquella gente deseaba o quería que Jesús viniera como el gran caudillo para luchar y derrocar al gobierno romano que lo oprimía, que lo maltrataba, que estaban en su tierra, que estaban siendo pisoteados. Ellos sí reconocen a Jesús como el hijo de David, como descendiente de David, que se va a sentar en el trono, pero no lo reconocieron como rey. Jesús no conquista a la gente como los tiranos. Jesús no conquista los corazones de los hombres con armas. Jesús no conquista a los hombres llevando a las cárceles ni demandando en ellos grandes sumas de dinero.
El mensaje de Jesús es un mensaje de amor, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de misericordia, un mensaje de perdón, donde cada día se vierte la gracia de Dios. Jesús vino a conquistar los corazones. Jesús vino a entregar la paz, a restaurar. Cuando el amor y la paz entran en el corazón del hombre, el amor es perdurable. Cuando un cristiano en Jesús exhibe la paz y el amor de Cristo, entonces muchos podrán contemplar al Cristo viviente. Cuando un cristiano esposa el amor y la paz en sus corazones, la gente que lo ve, la gente que lo escucha, la gente que está a su lado, puede entender y saber que están al lado de un cristiano. Miren lo que pasó en el versículo 11. Dice que Jesús, ¿qué hizo? Entró ¿dónde? En Jerusalén. Entró en el templo. Dice que habiéndolo mirado todo, Jesús entró ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde entró más? En el templo. ¿Qué hizo Jesús? Después de haberlo mirado todo, muchas veces leemos este texto y decíamos, ¿qué miraba? ¿Qué significa este texto, Espíritu Santo? ¿Por qué está escrito este texto que tiene para nosotros como cristianos? Luego de tanto caminar, luego de tanto viajar, saliendo de Jericó a más de 20 kilómetros, Jesús observa la ciudad, ve a la gente que le dice Hosana, ve a la gente que está en el templo, ve el proceso que hay allí, cómo todo se ha contaminado. Muchos no entendieron su plan. Es muy posible, hermanos, que enfrentemos hoy situaciones difíciles y complejas, que sintamos que Dios no cumple nuestra demanda, nuestros deseos. Es muy probable que muchas veces haya sido usted ignorado, si es una persona honesta, disciplinada, trabajadora, buen estudiante, y que en algunos momentos otros sean promovidos de su cargo a más salario, y usted que ha sido fiel en el Señor, usted se ha ignorado. Es probable que usted esté atravesando alguna enfermedad, que usted está luchando con ella y no se sana, toma los medicamentos y no actúan en su cuerpo. Quizás usted ha gastado mucho dinero con su enfermedad, pero usted sigue siendo un hombre fiel, un hombre que le sirve, que le ama. ¿Qué hacer si Dios, en nuestro parecer, no nos ayuda como deseamos? Hermano querido, Dios es soberano y lo que hace, lo hace para el bien de su pueblo. Hay muchas veces que cosas no las vamos a entender y comprender. Si tenemos que vivir una vida de enfermedad, si tenemos que vivir una vida de rechazo, de dificultades, como hijos de Dios, glorifiquemos al Cristo viviente. Cuando el pueblo judío vio que Jesús no cumplía sus demandas como Mesías, como libertador, cuando vieron que Jesús no era el hombre adecuado para convertirse en el caudillo y hacer la guerra contra Roma, una semana después, la misma gente que decía Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, gritaban con todas sus fuerzas en sus corazones, crucifícale. Jesús escogió el camino del dolor, el camino del sufrimiento, una muerte vergonzosa, terrible. Nosotros no somos capaces de imaginar lo que pasó a Jesús en la cruz solo. Sus discípulos huyeron acobardados, muriendo entre dos malhechores
en el mundo tendré aflicción. Pero no termina la frase ahí. Confía, yo he vencido el mundo. Hermano querido, Dios lo conoce todo. Todo usted. El detalle más pequeño Dios lo conoce. Lo que está en su mente, que usted no lo dice, Dios lo ve. Sus lágrimas, sus aparentes fracasos, pero también Dios ve esa victoria que usted tiene, pero que nadie le dice a usted que usted es victorioso. La soberanía de Dios, la gloria y la honra es para Dios. Nosotros siendo basura humana, Dios se fijó en nosotros. Anoche hablamos sobre un personaje bíblico, a los hombres. Hablamos de Onésimo, un esclavo. Nosotros somos los esclavos que ahora entramos a la gloria de Dios por Jesús. Recuerden, hermanos, recuerden este pensamiento que muchas veces lo he dicho. Quizás usted ya se lo sabe de memoria. Detrás de una aparente derrota, ¿qué pasa? Se levanta una gran victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Andemos a la mano con Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios hable y guíe nuestros pasos. Él entró a Jerusalén. Él sigue entrando en los corazones de los hombres que le dan la posibilidad que Él entre. Él es respetuoso, Él no obliga, es por amor. Jesús es el Señor. Su sangre se vertió para que usted y yo andemos en victoria. Aquel Gólgota fue triste, pero trajo la alegría. Y aquel grito de victoria todavía se puede escuchar. Usted lo puede decir en esta mañana: consumado es. Consumado es. La victoria ha sido consumada. Cristo vive y vive para siempre. Él sigue entrando en los corazones que le dejan entrar. Les invito a orar, hermanos, en esta tarde. Si usted se puede poner de pie, estamos orando al Señor. Padre amado, te doy gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque entraste a Jerusalén, pero también has entrado en el corazón nuestro. Oh Padre, sabemos que somos pecadores, que cometemos faltas cada día, pero tú nos amas. Y vamos a ti, Padre, con corazones contritos y humillados, diciéndote: Padre, perdona nuestras acciones. Ayúdanos a andar en el camino de salvación. Bendice nuestras familias en esta tarde representada aquí, Señor. Que la paz y la plenitud de tu Espíritu Santo colme cada vida. Que empecemos esta semana en victoria junto contigo, Señor. Mira cuántas dificultades puede haber en tu pueblo, cuántas lágrimas. Pero, Señor, cada lágrima vertida por tu pueblo, tú la cubres con tu sangre y da victoria sobre victoria. Gracias, porque hasta aquí podemos decir en Benecer. Bendice a la iglesia Berea.